Principales informaciones, comenzando con algo muy lamentable, sí, que tiene que ver con lo que les ocurrió a los niños de un jardín infantil en Puente Alto. Tuvieron que resguardarse en el piso, esto mientras ocurría una balacera en la que hubo más de 30 disparos. Benjamín Contalva nos va a entregar más detalles. Benjamín, buenas tardes. Hola, Benjamín. ¿Qué tal, Pati y Toti, a quienes nos ven en sus casas? Claro, lamentable. Y precisamente a esta misma hora, en la jornada de ayer, ocurrió esta balacera, más de 30 disparos que pudieron contabilizar al menos los testigos. Justo acá, a mi espalda, hay un jardín infantil. Sí. Es ahí justamente lo que llama la atención, porque hay menores presentes. Hay un video que ya ha circulado por redes sociales que muestra justamente el impacto al que se vieron expuestos estos, tanto las tías del jardín como también los menores que vienen acá. Y no solo eso, ya lo pueden escuchar, pero también las personas que tuvieron que ser alertadas, los apoderados que tuvieron que ser alertados por los mismos trabajadores de este jardín infantil, que había una balacera en el jardín donde están sus hijos. Sin lugar a dudas, preocupante situación que ya lo pudimos conversar con personas que hasta el día de hoy siguen viniendo, sigue en funcionamiento este jardín, El Almendral, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, en donde nos decían que el temor era inminente, sigue existiendo, es algo que ocurre casi a diario. Y algunos nos decían que incluso hace 20 años que viven acá y que últimamente este sector se ha visto bien perjudicado porque a solo metros de este sector, muchachos, hay un skatepark que dicen que construyó el municipio y que es ahí donde se dio origen a esta balacera. Nosotros estuvimos ahí y pudimos constatar que existían algunas vainillas, incluso vestigios propios de estos disparos, más de 30 que hasta ahora se han contabilizado, y es por eso también que da la urgencia. Ocurre a esta misma hora y también con el pasar de las horas durante la jornada de ayer llega personal de Carabineros, finalmente de la 66 Comisaría de Bajos de Mena, quienes una vez notificados esto por oficio a la Fiscalía, quiere decir que no hubo denuncia por también el temor a represalias por parte de los vecinos y las trabajadoras de este jardín, es que dejan a disposición al personal del Labocar de Carabineros, del Laboratorio de Criminalística y también de la sección de investigación policial para poder determinar las principales causas de esta balacera. Nosotros pudimos conversar con vecinos, testigos realmente de lo que pasó, porque hay un pasaje en ese sector aledaño al skatepark y nosotros conversábamos con vecinos que vivían al frente. Ellos decían, escuchaban los balazos y tenían al frente a estos sujetos protagonizando estos disparos aparentemente hacia una casa. Se presume que quizás esto sea un posible ajuste de cuentas que, por supuesto, ya se los decía, están investigando los órganos especializados de Carabineros, pero es lo preocupante. Ellos nos decían, tenemos nietos, hay menores presentes, hay un jardín infantil a solo metros de este lugar donde ocurrió la balacera y hay mucha gente que vive hace muchos años acá, hay tercera edad, por lo tanto es preocupante dada la cantidad de disparos. Estuvimos ahí verificando, habían vainillas en el suelo, vestigios de disparos y también algunos impactos en parte de las murallas de las casas, y es por eso que la situación se torna bastante preocupante en medio también de las exigencias del municipio de Puente Alto ayer en la reunión que tuvo el alcalde Germán Codina con el subsecretario de Interior Manuel Monsalve, justamente para poder abordar, entre tantos temas, el tema de la seguridad. Pero para volver acá a lo del jardín infantil, les invito a escuchar parte del ambiente y tensión que vivieron también tanto las tías como los niños que estaban presentes a esa hora en el jardín infantil. ¿Estás grabando? Sí. Ya. Sin lugar a dudas, ahí ya podían escuchar este ambiente, ¿no?, que dicen mucho, justamente porque las mismas tías son las que actúan de esta manera, tratando de calmar a los niños, haciéndolos callar, también en medio de los disparos que se escuchan claramente. Nosotros conversábamos también con gente acá que venía a dejar a sus niños o los venía a retirar. Nos comentaban que destacaban de sobremanera la reacción de las trabajadoras y trabajadores en este jardín infantil El Almendral, porque más allá de la labor educacional propia que tienen
tienen que corresponder en este tipo de establecimientos, tienen que considerar otras que no se tienen por qué dar. Y es cómo tomar las precauciones ante emergencias como esta, estar preparadas para los disparos. Tuvieron que agacharse, tirarse al suelo, hacer callar a los niños, tratar de contenerlos dentro de lo posible, por supuesto, y sin lugar a dudas no deja de ser preocupante, y es por eso que se encienden las alarmas en medio de esta situación que ya les comentaba. Es esta reunión que tuvo el alcalde Germán Codina con la subsecretaría de Interior para poder tomar diferentes medidas, entre ellas recuperación de espacios, como ocurre en diferentes sectores donde está presente el comercio ambulante, pero esta, que es la más preocupante de todas, sin lugar a dudas, lo que ocurre con la delincuencia, que sabemos también es transversal en diferentes sectores del país, pero acá en Puente Alto es donde decían, existe esa desigualdad, que es lo que plantea el municipio, que esperan se pueda resolver con diferentes medidas que puedan ir tomando, políticas públicas que puedan adoptar para poder resolver justamente esto, la delincuencia tan presente en lugar donde hay menores de edad, donde hay un jardín infantil, menores que hasta esa hora, según lo que nos decían algunas personas que vienen acá a dejar a sus niños, que estaban durmiendo. Algunos afortunadamente no escucharon, pero otros sí, como ya lo podíamos ver en ese video y captar en ese ambiente, tuvieron que vivir este miedo que sin lugar a dudas significa un episodio traumático en sus vidas. Hace solo minutos llegó personal de la Policía de Investigaciones, seguramente también para poder colaborar con parte de las investigaciones. También llegó la Gobernación Provincial a este sector y el municipio, que está presente desde la mañana, también para poder adoptar las diferentes medidas y, por supuesto, recolectar el relato de las mismas funcionarias de este sector, que se los decía anteriormente, no querían entrevistarse públicamente por el temor a represalias, y esa es la sintonía que se repite en el susto de cada uno de los vecinos acá en este sector. Nosotros conversamos con el asesor jurídico de la Municipalidad de Puente Alto. Esto fue lo que nos dijo. Lo antecedente que nosotros tenemos es que efectivamente hubo denuncia por parte de los vecinos de que aquí hubo balas, y por tanto eso llegó información a Carabineros y llegó información a través de nuestro teléfono que funciona 24 horas, el 1487, respecto de esta situación. Ahora, hubo un protocolo que funcionó adentro del jardín infantil con respecto a los menores que estaban adentro. Las tías se preocuparon de los niños, que estuvieran resguardados, que estuvieran tranquilos, y esos son los antecedentes que nosotros tenemos respecto de cómo funcionó esta situación. Acá se trata de bandas narcos que muchas veces están involucradas en ciertos sectores. Vamos a reforzar nuestras visitas aquí con nuestras camionetas de seguridad, como bien dices tú, que tenemos, y vamos a tener esa coordinación también con policías, con los carabineros, que también estén dando sus rondas acá, porque nos preocupa mucho la situación que ocurre aquí. Ahí justamente ya lo mencionaba, desde la Municipalidad de Puente Alto indicaban que esto corresponde ya a bandas narco, que también los vecinos nos decían, y coinciden los relatos, por supuesto, que están presentes en este sector, y que también en ese skatepark sería uno de los sectores conflictivos donde está la presencia del narcotráfico, por supuesto, y también mucho alcohol, nos decían las personas que viven al frente de ese skatepark, donde hasta ahora sabemos ocurrió esta balacera, que por lo general hay personas que se quedan dormidas ahí, incluso temprano, porque esto ocurrió entre las 12 y la 1 de la tarde de la jornada de ayer. También hay presencia de estos sujetos que van hasta ese lugar a amedrentar, por supuesto, a los vecinos. Ellos nos decían de noche impensado salir, y por otro lado también todos los resguardos que tienen que tomar, entendiendo que están al frente de este skatepark que hasta ahora, según lo que nos decían, congregan, y también lo refuerza el mismo municipio, es que hay presencia de narcotráfico en el sector. Algo preocupante, por supuesto, para los apoderados, con quienes nosotros también pudimos conversar. Y necesitamos que el alcalde se ponga las manos en el bolsillo y empiece a resguardar el jardín. Igual es imposible que el jardín esté blindado. Blindado, dices tú, no, imposible. Imposible, pero vamos a tener que ser así nomás, porque hay una bala. Quien fueron da lo mismo, pero necesitamos que el jardín sea resguardado, porque gracias a Dios los niños estaban durmiendo. Pero si los niños hubieran estado jugando, ¿qué hubiera pasado? Las tías saben ya cómo actuar en el momento, y como le decía, menos los niños estaban durmiendo y no estaban jugando. Al momento que estaban jugando, yo creo que hubiera sido otro cuento. Este jardín, igual yo tengo mis sobrinos, los dos, y no ha pasado, o sea, primera vez que se pasa algo así, pero de balaceras siempre hay en todo Puente Alto acá. Y ayer ya fue mucho. Yo diría que fueron más de 30 balazos que tiraron. Y me llamaron por teléfono, venía a buscar a mi hijo, y como a la 1 llamaron por teléfono.
¿Y qué fue lo que dijeron? Que están disparando, que por favor lo vinieran a retirar a los niños por el tema de que estaban asustados los niños. Todo eso, pero por ejemplo aquí siempre pasan esas cosas, pues. Cuando recién reclamamos por esto, cuando todavía no se hacía esto. O sea, lo que lo contestó el alcalde, la gente que andaba ahí, dijo que nosotros de ahí para acá mandamos, de ahí para allá mandaban ellos. Porque dijo que esto era una villa y eso es municipal. Y esto se prestó para pura delincuencia, para pura drogarse, para tomar, para hacer todo lo que ellos quieren. No, si fue por una familia ahí que tuvieron un atado, no sé qué cosa, total, que nosotros no los metemos casi, pues en ese asunto usted sabe que no nos metemos. Así chifulca aquí, oiga ahí. Había mucha gente ayer acá. Sí, No, sí, no, ellos los que están, que se iban de aquí y empezaron ahí a revolverla ahí y le pararon el carro a uno que andaba ahí en una camioneta y se fue y al rato volvieron. Sí, Benjamín, qué angustiante ahí ver esas imágenes, ¿no? Sin mayor defensa que esconderse. Y lo más lamentable es que además no es algo inusual. Hemos mostrado con cierta frecuencia que ocurren estas situaciones en otros jardines, en otros lugares, y se tienen que establecer incluso protocolos, así como eran los Plan Daisy para protegerse por un sismo, por un terremoto, en este caso para el tema de las balaceras. Acá puntualmente también han tenido que desarrollar algo así, lo digo por lo que planteaba ahí uno de tus entrevistados, que también hablaba de un protocolo que se aplicó. Sí, justamente los mismos apoderados estaban en conocimiento de esto, por lo tanto ya esto se permite dilucidar de cierta forma, que es algo que se tiene consciente y presente, ¿no? Porque dicen que con recurrencia se escuchan disparos. Acá hay dos sectores que están divididos, seguro que nos decían los mismos vecinos, por este skatepark, y es ahí donde se congregan fundamentalmente y hay presencia de narcotráfico, como también lo afirmaba el municipio. Pero lo preocupante es que también detrás de eso hay agresión, hay violencia y hay disparos, como ya lo podíamos constatar, más de 30 disparos al menos en un sector que es muy residencial, personas que viven acá hace más de 20 años, pero también la presencia de este jardín infantil, el Almendral, que alberga a más de 130 niños, desde los 84 días de edad hasta los 5 y 6 años. O sea, estamos hablando de niños muy pequeños que por supuesto tienen que enfrentar lamentablemente este tipo de situación muy traumática por lo demás, que ya hemos registrado también en otros sectores, en la comuna de Quilicura, también donde ya hemos sido testigos de diferentes enfrentamientos en jardines infantiles, y es por eso que es algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que dentro de un jardín infantil exista este protocolo, además de lo que tienen que considerar en un establecimiento educacional? Es parte también de las indignaciones que tienen los apoderados y vecinos en diferentes sectores que por supuesto que se ven afectados. Y eso lo decía, los departamentos especializados de Carabineros se van a hacer cargo de esta investigación. Les invito a escuchar el detalle del comandante, quien entregó parte de las pericias que ya se han iniciado por este procedimiento. Se constituye en el Jardín Infantil Almendra, ubicado en el sector de Bajos de Mena, para verificar un procedimiento que dice relación con disparos injustificados en la vía pública. Una vez que se constituyen, se entrevistan con docentes del establecimiento, quienes por miedo a represalia no quisieron efectuar la denuncia. No obstante, Carabineros efectuó la denuncia por oficio al Ministerio Público. Ahí la investigación, por supuesto, va a quedar a cargo de la Bocar de Carabineros para la evidencia balística y la sección de investigación policial para poder ver cuáles son las conexiones que tuvieron la presencia de narcotráfico, como ya lo decía el municipio, en este sector. Es algo que tienen que establecer las causas y, por supuesto, encontrar a los responsables. Claro, y aún más grave lo que ahí planteaban. No quieren hacer la denuncia porque tienen miedo a eventuales represalias. Pero bueno, vamos a quedar atentos a la investigación y también a las medidas que se tomen para que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Gracias, Benjamín.